Manuel Moquillaza. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes. Vamos a esperar que se conecten un poquito. Vamos a tratar el tema del accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces vamos a hacerle una serie de preguntas al doctor. Vamos a conocer la importancia de saber como personas los síntomas, estar atentos ante cualquier persona a nuestro alrededor que presente estos síntomas, qué debemos hacer, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos tratarlo también, ¿no, doctor? Entonces, doctor, cuéntenos un poquito, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Bien, agradezco, Catalina, le tengo a la bestia, a María también, estar aquí. Yo soy Manuel Moquillaza, yo soy neurólogo y soy neuroradiólogo intervencionista. Estamos aquí apoyando en todo lo que es el tema del manejo del ACV, trabajo en la empresa Serena. El tema del ACV es un tema mundial, es una pandemia en realidad, que consiste en la oclusión de una arteria. O sea, la arteria se ocluye, disminuye la irrigación del cerebro y esa irrigación disminuida genera molestias. Los síntomas más frecuentes, y eso es lo que debe saber la población, son tres. Y estos tres síntomas lo evidenciamos en el 85% de pacientes con ACV, así que es muy importante. Es importante que estemos atentos, ¿no? Porque tenemos poco tiempo para poder llegar a la clínica y poder revertirlo. Como dice Catalina, por minuto mueren 2 millones de neuronas y por eso los tres síntomas que vamos a nombrar son importantes de recordar. Primero, asimetría de rostro. O sea, cuando un paciente tiene ACV o infarto cerebral o derrame cerebral, la boca se le desvía. El segundo síntoma muy frecuente es disminución de fuerza en la mitad del cuerpo. El paciente tiene menos fuerza, previamente tenía una fuerza normal. Y el tercer síntoma es hablar con dificultad o como ebrio, sin haber tomado, que en neurología se le conoce como disartria. Entonces debemos estar Esos atentos, tres síntomas, ¿no? Son súper importantes. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay alguna falla en la boca? ¿Hay alguna técnica? Claro, generalmente el paciente no se da cuenta. El que se da cuenta son los familiares. Dice, oye Manuel, oye Catalina, ¿qué te ha pasado? Mira, ¿cómo está tu rostro? No sé, se te está cayendo la comida o la saliva se te está cayendo, y el paciente no se da cuenta. O el paciente comienza a hablar y se percata en realidad de que no puede expresar bien las palabras o lo hace con mucha dificultad. O definitivamente el paciente se levanta, quiere pararse y no puede porque la mitad del cuerpo no le responde, ¿no? Ya. Y en cuanto a los movimientos, ¿caminan temblorosos? ¿Pueden levantar el brazo correctamente? ¿O? Todo depende de la gravedad del ACV. Mientras más grave es el ACV, más compromiso neurológico hay más molestias para el paciente, ¿no? Entonces, hay pacientes que no llegan incluso a pararse ya porque tienen la mitad del cuerpo paralizado, ¿no? Hay pacientes que ya no pueden incluso hablar. Como también hay pacientes el compromiso del ACV es una arteria pequeña como mi dedo y no como el brazo. Entonces, eso genera pocos síntomas, pero igual deben ser revertidos y tratados correctamente. Entonces, ¿a qué se debe un ACV? El ACV tiene muchos factores de riesgos neurovasculares y a la cabeza tenemos la hipertensión arterial, que tú como nutricionista sabes, la hipertensión tiene mucha relación con los hábitos alimenticios, sobre todo el consumo de sal. Sodio, de sal, ¿no? No solo la sal, porque hoy en día las personas están muy acostumbradas a comidas procesadas, ultraprocesadas, entonces si vemos las envolturas van a tener un alto contenido de sal, de sodio, ¿no? Por ejemplo, las gaseosas. Hay pacientes que me dicen, Catalina, pero yo quiero mi gaseosa cero, pero igual tiene sodio, ¿no? Entonces, por eso tampoco es tan saludable. Exacto. El primer factor de riesgo es la hipertensión. En realidad, el 80% de pacientes que tienen un ACV tienen como antecedente la hipertensión. Luego también tenemos la dislipidemia, que viene a ser la elevación del colesterol y triglicéridos, que tiene una relación directa con la alimentación. Así es. La diabetes, que lo vemos en un 20% de pacientes, y obviamente también el tabaco, el consumo de alcohol, el sedentarismo. En conclusión, los estilos de vida que estamos llevando ahora y que los médicos no estamos exentos, en realidad están generando mayor frecuencia de ACV en el mundo, no solamente aquí en el Perú.
Y eso lo podemos ver en Estados Unidos, por ejemplo, 800.000 pacientes con ACV al año. ¡Wow! Cada 4 segundos un paciente en el mundo hace un ACV. Cada 4 segundos. Ahorita en la entrevista vamos 2 minutos y hay más de 20 pacientes que han hecho un ACV. Y cada 4 minutos muere una persona por ACV. Wow. ¿Y en nuestro país? Las estadísticas, hablemos en promedio de hospitales. Porque un registro, vamos a decir, multicéntrico todavía no es sencillo conseguir, pero por ejemplo en un hospital nacional como el Hospital Almenara reciben 5.000 pacientes con ACV al año. 5.000. Los colegas, por ejemplo, de Cayetano Heredia, que es un hospital también público, pero del Ministerio de Salud, reciben en promedio unos 2.000 pacientes con ACV. Si calculamos todo, Perú debe tener unos 200.000 a 300.000 casos de ACV al año. Y la enfermedad no es muy conocida para la población, ¿no? Lo que pasa es sí, tienes toda la razón. Los síntomas no es como en el corazón que decir un dolor de pecho hasta que se demuestre lo contrario es un infarto. El problema es que el ACV generalmente no duele. Es muy diferente a la hemorragia subaranoidea, que ahí sí un aneurisma se rompe y genera mucho dolor de cabeza. El ACV, que es 5 veces más frecuente, o sea, que una arteria se tape, no genera dolor. Genera los 3 síntomas que habíamos nombrado, ¿no? Doctor, ¿nos puede especificar cómo se tapa la arteria? Claro. Para que entiendan la relación con la alimentación y con el estilo de vida, los hábitos de alimentación, el sedentarismo. Una de las fuentes más frecuentes, Catalina, es, por ejemplo, aquí en las arterias del cuello, en la carótida. En la carótida se acumula grasa y mucho tiene que ver con la alimentación del paciente y todos los factores que hemos comentado anteriormente. Se acumula grasa y de aquí se desprenden coágulos que va al cerebro y tapa la arteria del cerebro. Otra fuente importante es, por ejemplo, los pacientes que tienen arritmia cardíaca, más conocido como la fibrilación auricular. La arritmia genera coágulos en el corazón que se disparan también al cerebro, ¿no? Entonces, una vez que llega... Se van bloqueando entonces las arterias, ¿no? Y el cerebro deja de consumir tanto, no le llega tanto oxígeno, tanta glucosa, tantos nutrientes. El cerebro, como tú sabes, pues es oxígeno dependiente. Así es. Es el principal órgano, ¿no? El principal órgano que consume oxígeno y el hecho de que no llegue correctamente la irrigación, obviamente genera muerte de neuronas que, como repito, es catastrófico. 2 millones de neuronas mueren por un minuto de ACV. O sea, mientras más tiempo nos demoremos en darnos cuenta, en llevar a nuestro familiar, a nuestro amigo a un centro, a una emergencia, estamos perdiendo más de nuestro cerebro. Totalmente de acuerdo contigo. Doctor, una pregunta. ¿El ACV es lo mismo en un adolescente, en un adulto? Bueno, en realidad el pronóstico varía con la edad, ¿no? Definitivamente, como la piel, el cabello, los huesos envejecen, pues también las arterias envejecen. Y es sencillo, ¿no? Generalmente los adultos, vamos a decir los jóvenes, la elasticidad de la arteria es como el pulpejo de los dedos, y a medida que pasan los años se vuelve tan duro como la carpeta, y eso se conoce como arteriosclerosis. Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene una arteria blanda que un paciente que tiene una arteria dura. También es cierto que existen grados de arteriosclerosis y tienen una relación directamente proporcional con los estilos de vida que llevan. Así es. Entonces, es más frecuente en personas mayores. Correcto, y es más challenge, es más complicado el tratamiento, ¿no? Claro. Y los jóvenes tampoco se salvan por los hábitos de alimentación, ¿no? Antes eso era casi una locura pensar que el ACV era solo para pacientes jóvenes, adultos mayores, y ahora es jóvenes, incluso hay ACV en niños. ¡Wow! En niños, hay ACV en niños cuyos estilos de vida han sido perturbados por, vamos a decir, lo malo de lo bueno de la globalización, ¿no? Ya los niños ahora paran mucho con el tema de sedentarismo, ¿no? De los juegos, las tablets, el play, y ya no hay tiempo para hacer actividad, salvo de lo que hacen en el cole, y bueno, se come lo que hay a la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos cambios, el ACV se ha vuelto 350% más frecuente ahora que hace 30 años. Y bueno, y va a seguir aumentando. Así como vamos,
ahora que se acerca Navidad, Año Nuevo, muchos pacientes dicen, ya Catalina, dame libre en Navidad, ¿no? Sí, en realidad hay que reconocer algo, nosotros como peruanos, si bien es cierto tenemos una de las gastronomías más exquisitas del mundo, también es cierto que tenemos una de las gastronomías más hipercalóricas. Claro, tenemos full grasa. Ese es un problema. Por ejemplo, y el que ha tenido la oportunidad de, por ejemplo, irse al extranjero para entrenarse y formarse, vienen delgados, vienen flacos. Y pasa 6 meses acá en el Perú, el calor peruano, la comida peruana, la familia, hacen que los kilos que uno pierde los vuelva. Entonces, definitivamente la nutrición es un tema importante. Así es, como prevención, ¿no es cierto? ¿Cómo influye la alimentación? ¿Cómo podría prevenir? Muchísimo. Dicen, no recuerdo quién, pero somos lo que comemos. Tal vez tú sí sepas, lo cierto es que muchas de estas enfermedades, casi el 90% del ACV es prevenible, casi el 90%. Si nosotros tomamos conciencia de que es una pandemia y simplemente le dedicamos más tiempo a nosotros, a nuestro cuerpo, probablemente la tasa de ACV bajaría considerablemente en el Perú. A veces nos enfocamos mucho en el trabajo, en los hijos, en todos, menos en nuestro cuerpo. Qué importante es comer saludable, hacer actividad física, ¿no? Y en realidad los estilos de vida de las ciudades cosmopolitas como Lima, como la nuestra, en donde una persona por el tráfico terrible sale a las 6 de la mañana y bueno, con 1 hora de almuerzo, si tiene uno la mala suerte de vivir, vamos a decir, con 2 horas de distancia, no es imposible almorzar en la casa y luego viene la alimentación por ahí, ¿no? La famosa fast food, ¿no? Y comienzan los problemas. Muy bien, doctor. ¿Por qué es importante que si vemos que se presentan estos síntomas en algún familiar, en alguien que está a nuestro lado, lo llevemos rápidamente a emergencia, ¿no? Usted nos ha dicho que básicamente es por el tiempo, ¿no? Claro, porque no es lo mismo tratar a un paciente que ha hecho un ACV 30 minutos antes que un paciente que lo ha hecho con 6 horas anterior o un paciente que tiene 10 o 14 horas. Más tiempo pasa, el pronóstico es menos positivo y las complicaciones son más frecuentes. Definitivamente el tiempo es cerebro y eso es lo que, otra frase que se deben llevar los amigos que nos escuchan a través de tus redes, de la mía, el tiempo es cerebro. Y otro error que hemos visto, algo en realidad preocupante, muchos pacientes creen, y por favor destierren ese pensamiento de su cabeza. Mi papá amaneció hoy día, habla diferente, seguro es porque está cansado, y lo vuelven a acostar. Y cuando ya vuelve a despertar después de 3-4 horas, ya no solamente es la voz borrosa, sino también es la mitad del cuerpo paralizado. Doctor, no solo no hacerle caso, es algo que yo le recalco siempre a mis pacientes, porque hoy en día te duele el estómago y vas a la farmacia y te dan un Panadol. Sí, qué importante es prestarle atención a nuestros síntomas y ir ante un especialista que pueda evaluarte completamente con una evaluación clínica y ver si realmente tienes una gastritis, tienes un dolor por gases o puedes tener una apendicitis o complicaciones mucho peores, ¿no? Qué importante es que no nos automediquemos, que no recurramos a la farmacia, preguntarle a la farmacia, me duele la cabeza, ¿no? Y tengamos que evitar estos problemas después, ¿no? Sí, más de una vez nos ha pasado, el paciente ha llegado a la emergencia con 10 horas de evolución, a veces 10 horas, a veces se puede hacer algo, a veces ya no se puede hacer nada, porque para diagnosticar un ACV el contexto clínico como neurólogo es súper importante, pero definitivamente el que me dice si la arteria se tapó o la arteria se reventó es una neuroimagen, que puede ir desde una sencilla tomografía o algo más sofisticado como una resonancia magnética. Por eso si presentamos estos síntomas que nos ha dicho el doctor, el habla, no ver los brazos, o hablar como ebrio sin haber tomado, o hablar incoherentemente, tenemos que ir inmediatamente a emergencia. No se trata de esperar a consulta, no se trata de esperar al médico de la familia, sino ir directamente a emergencia para poder prevenir esto, ¿no? Total, y no solamente, y algo que lo digo con mucha sinceridad,
el tratamiento del ACV es ofrecido tanto en la parte privada como en la pública, ¿no? Hay hospitales al cual me siento honrado de tener amigos, como por ejemplo el Hospital Mogrovejo, como por ejemplo el Hospital Cayetano Heredia, donde están haciendo un trabajo fabuloso. Y también tenemos conocimiento de que hay hospitales como por ejemplo el Hipólito Unanue, que también ha comenzado a tratar el ACV correctamente, y muchos más. En el tema de, por ejemplo, de salud también tengo que hacer un reconocimiento público al Hospital Almenara, al cual yo me formé, al cual me debo y al cual envío un enorme abrazo y agradecimiento a mis maestros. El Hospital Rebagliati, el Hospital Sabogal, me comentan que también el Hospital Negreiros están ofreciendo tratamiento para el ACV. Así es, qué bueno. Entonces, doctor, para concluir, tenemos que cuidar nuestra alimentación, Total. Tener cuidado con la hipertensión, bajar el consumo de sal, de alimentos procesados, consumir frutas y verduras para tener mucho más contenido de potasio en nuestra alimentación, hacer ejercicio, tener cuidado con la diabetes, con el azúcar. Doctor, gracias por esta entrevista, nos ha enriquecido muchísimo. Qué importante es poder llevar a nuestro familiar a tiempo, ¿no? Todo lo que podemos hacer con el tiempo. El tiempo es cerebro. Bien, y finalmente, aparte de agradecerte tu tiempo, también quiero agradecerle a María y a todos los amigos que nos escuchan por este medio masivo. Recordar que el ACV tiene tratamiento, o sea, no es decir simplemente ya hizo un ACV, hay que persignarnos y ya esperar que muera lentamente. ¿Cuál es el tratamiento médico? Dos tipos de tratamiento: la trombolisis, que es un fármaco que aplicamos por la vena, que es el alteplase, y este fármaco tiende a disolver el coágulo a nivel cerebral. ¡Qué moderno! Es muy moderno, es muy utilizado en el Perú. Y el otro método para complementarlo es el tratamiento endovascular. Se ingresa por las arterias, ya no por la vena, por las arterias, y con una malla especial o con un tipo de, vamos a decir, aspirador, retiramos también el coágulo. La trombolisis hasta el día de hoy ha sido aprobada hasta 4.5 horas, aunque la tendencia es que se expanda hasta las 9 horas, y el tratamiento endovascular se ha aprobado por las guías americanas y europeas hasta 24 horas. Pero con esto no quiero decir que el paciente debe esperar 24 horas. Definitivamente, como estamos acordando, el tiempo es cerebro y el tratamiento correcto también es importante saber. Así es. Y sus consecuencias, si vamos a tiempo, a emergencia, podemos revertir esas consecuencias. Hemos visto casos milagrosos en los pacientes que han llegado rápidamente, y eso es importante recordar a la población. No se imaginan ustedes la diferencia entre un síntoma, porque ustedes podrían pensar, bueno, hablo mal, tal vez, no sé, algo que comí ayer, o tengo menos fuerza, dormí mal, o tal vez mi papá se le ha desviado la boca porque tiene parálisis. Lo que sea, que lo descarten los médicos. Tómense el tiempo, por favor, por el tema de salud, ir a una emergencia, sea un hospital público, un hospital o una clínica, si tienen acceso a ella, pero vayan, no se queden en casa. Sí, y no solo en casa o en el trabajo, ¿no? Porque hoy en día se quedan en el trabajo porque son trabajólicos. Sí. Entonces es más importante nuestra salud que el trabajo. Muchas gracias, doctor. Aquí Carolina, y bueno, un gusto y saludos a todos.